la presente sesión. Ya aquí pues les voy a empezar a compartir lo que es la pantalla completa. Bueno, aquí voy a verificar que pues hemos iniciado, sí, 7 8 segundos, y con esto pues vamos iniciando pues lo que es la conversación del día de hoy, pues ya que pues la idea sí, digamos que el tema de conexión y demás. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta al respecto de lo que ya veníamos hablando, pues en la sesión anterior habíamos terminado de ver lo que era pues la parte, digámoslo así, de las gráficas, digamos que pues la estructura, digamos, de cada una de ellas, y pues ya digamos que pues hemos pasado como tal este capítulo, y en ese sentido pues dándole la importancia, pues viendo pues hacia el final, hacia donde va dirigido todo lo que es la recolección de información, que pues que lo importante, digamos que al final del camino, pues lo que nosotros necesitamos es generar planes de acción que sean significativos para las organizaciones, y en ese sentido que podamos entonces pues obtener toda la información pues adecuada, ¿no? Entonces aquí vamos a mirar que dentro digamos de lo que es la parte de la parte pues de a nivel digamos de los planes de acción, digamos que ese resultado pues va a ser también de la información, digamos, de todas las bases de datos que nosotros podamos obtener, y que en ello, digamos, la participación de todo el personal pues va a ser importante. Ahora va a ser muy importante porque pues ellos son los que van a recopilar la información, y que pues no solamente pues va a ser frente, digamos, a lo que es el tema de la responsabilidad dedicada, digamos, a cada uno de ellos. O sea, no es solamente, digamos, que se le diga, digamos, que es lo que tiene que hacer, sino que también adicionalmente, también en ese sentido se le pueda, digamos, orientar también a la persona de la importancia y cómo, digamos, influye pues, frente a lo que es la planeación estratégica, o sea, hablando ya de política, misión y visión, ¿no? Entonces eso, digamos, que es uno de los objetivos. Y una de las cosas que pues estábamos comenzando pues ya a hablar, digamos, en relación a lo que era pues las diferentes técnicas para poder entonces en ese sentido poder, digamos, graficar, digamos, toda esta parte. Pues uno era lo que era la parte de la tormenta de ideas, lo que era pues el análisis de causa, pues como tal, que una de las cosas que aquí ya refleja es también cuando uno utiliza, digamos, estas diferentes herramientas como el análisis de causas para determinar las variables significativas dentro de todo, digamos, el andamiaje de una organización, y que son los que probablemente nos van a servir a nosotros para poder entonces solucionar diferentes tipos de situaciones que se puedan presentar. Entonces aquí digamos que planteábamos la necesidad de que pronto probablemente digamos que una gestión que se diera en un proceso como gestión humana, o como desde digamos de la parte administrativa, pues podía afectar a otro tipo de procesos. Entonces digamos que una de las causas, una de las técnicas pues para poder entonces empezar con todo ese análisis, pues podía ser este también, causa diagrama. Y lo mismo pues a nivel de lo que era pues histograma. Pues aquí una de las cosas fundamentales cuando nosotros empezamos a mirar lo que es el tema de histograma es en donde está, digamos, recogida mayor la información. Y de lo mismo pues hablando sobre lo que era la parte de las gráficas como tal, digamos, iniciándolo, y de esa manera pues también haciendo pues utilizando lo que son los gráficos de control. Estos gráficos de control, como ustedes los pueden ver, pues es para poder entonces determinar lo que son pues, límites superiores e inferiores, y poder entonces proyectar diferentes tipos de decisiones al respecto. Digamos que es muy importante que nosotros allí lo tengamos muy presente, digamos, todo este tipo también de gráficas, porque pues, nos pueden a nosotros ayudar a ilustrar mejor la información, e inclusive pues llegar a influir sobre, digamos, las decisiones que son a nivel gerencial, y que pues en algunos casos pues también se necesita de persuasión. Muy importante pues también recordando, digamos, lo que es el tema, bueno, los diagramas de dispersión, en los cuales pues estos se caracterizan porque pues la idea es determinar que todo, digamos, lo que son los datos, que tan aglutinados o que tan relacionados estén, o pues también qué variables, digamos, que son independientes o demás. Entonces pues en la medida de que los datos se encuentren, digamos, más unidos, pues significará que tienen alguna relación. Y pues finalmente pues veíamos lo que era pues, la parte del diagrama de Pareto, ¿no? Entonces
Allí nosotros pues utilizamos este tipo de gráficas pues para saber cuál era dentro de una base de datos pues cuál era digamos la mayor cantidad de datos que se podían evidenciar digamos en el mismo. Entonces miren, una de las cosas que uno pues cuando uno observa digamos esta parte de lo que son del diagrama de Pareto, pues aquí digamos que la reflexión básica es poder entonces identificar las variables que más pesan dentro de una organización o pues dentro de la información que nosotros estamos recolectando. Entonces aquí digamos que esto se nos vuelve como una gráfica apilada en la cual pues colocamos digamos lo que son los datos en su frecuencia relativa y pues la frecuencia acumulada pues a nivel porcentual, y la idea pues sí realmente pues identificar esos factores. De hecho, cuando nosotros vemos esta gráfica, digamos que es una de las cosas que nosotros aquí podemos observar, es que generalmente los factores por los cuales en una organización pueden representar, por ejemplo, lo que es el tema digamos de costos y demás, pues generalmente a veces uno no piensa en lo que es digamos a nivel digamos de esto, y eso digamos que pasa digamos en las áreas contables y áreas y digamos diferentes tipos digamos en diferentes casos, es el hecho de que a veces el esfuerzo se dedica sobre ciertos aspectos que no son tan significativos, y esto digamos que es algo que uno pues a través de las gráficas es como lo que tiene uno que resaltar. Esto digamos que es una de las experiencias que yo pues también digamos así comentaba, pues digamos que en alguna ocasión con todo este proceso de auditorías en los sistemas de gestión, pues tuve que gastar pues más o menos 1500 hojas pues para lo que era el tema de auditoría. Pues imagínate, año 2014, eso fue digamos en el año 2014, y pues bueno, digamos nada de los contextos de digitalización de 7 años después. Entonces, generalmente las personas, pues, digamos, los demás personas, en 30, 40, de pronto, pues, el compañero de comercial, pues, de pronto eran 300, pero digamos yo 1500. Y bueno, dentro de eso yo recuerdo que pues el mismo gerente financiero pues me hace la observación de que vea, qué tal, que como así, eso yo le dije, venga, una red en ese momento valían como 6.000 pesos. Listo. Tres redes más serían 18.000 pesos porque pues son 3.500, un poco más. Entonces pongámosle, entonces yo le dije, bueno, 20.000. ¿Será que ese costo, o sea, será que vale la pena analizar eso y hacerle, digamos, gestión al respecto? Pues si nosotros estamos hablando digamos, de que tenemos procesos, digamos, en ese caso como el tema del mantenimiento de vehículos, que pues pueden estar digamos, en su momento estar en 90, 110 millones de pesos, digamos, lo que era el tema, digamos, de repuestos y demás. Entonces eso pues es un caso digamos de la vida real que se los comento porque muchas veces pasa eso, o sea, siempre como que digamos que cuando hay digamos diferentes situaciones de análisis de datos, a veces digamos que no se hace digamos el esfuerzo sobre lo que se debe hacer, sino que sobre ese tema de esas minucias, o como también de pronto en otros casos pues uno digamos que en ese caso y no se había hecho digamos una gestión, y lo peor era que digamos en ese caso era el gerente financiero. Yo recuerdo digamos ese detalle, y que pues no es por uno criticar, pero digamos que eso digamos que pasa muchísimo, y digamos lo que era el tema del impacto, inclusive cuando uno mira digamos en retrospectiva digamos esa situación a lo que pues hoy sucede en el futuro, pues uno pudiera analizar, mire, de todas maneras, si una auditoría en ese momento eran 1500 hojas, al día de hoy una auditoría tiene que ser cero, porque si toda la documentación, la gestión y demás tiene que ser, pues debería ser digital. Pues si ya toda el área contable y financiera, digamos todo a través de las normas NIF, pues ya si es digital, toda la contabilidad de una empresa, significa que esos archivos inactivos van a desaparecer de aquí al año 2040, ¿no? Pues teniendo en cuenta que la ley de archivos, digamos a nivel de contabilidad, es que los archivos se tienen que guardar los registros de los últimos 20 años, lo que significa que de aquí al 2040, 45 no debería existir archivos inactivos, porque si ya todo es digital. Entonces pues bueno, sí van a existir, pero digamos que van a ser digamos de información digital, o inclusive el archivo inactivo, ¿cuál va a ser? Va a ser un disco duro. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos con todo el avance, digamos, de tecnología de bases de datos? Entonces transformamos
todo eso en datos, digamos, de text, ¿cómo es que se llama? De, mm, de texto en columnas, y con eso pues ahorramos una gran cantidad de información. Entonces todo eso digamos que tiende, digamos, a disminuir, digamos, en ese tema de esos datos, inclusive pues así fueran imágenes y demás, porque digamos que nos tenemos que dar cuenta que si nosotros hablamos hacia el año 2004 2005, pues descargar un video de 2 minutos era de 2 días, o una canción era casi 2 horas. Hoy en día una canción es que ni siquiera ya las bajamos, las tenemos ahí, cargan automáticamente en YouTube. Entonces todos esos cambios pues hacen de que en retrospectiva pues uno diga, venga, tanto molestar, y vea que tiende a desaparecer. En cambio si uno mira, digamos, lo que es el tema, digamos, como tal de los repuestos, pues probablemente si en ese momento era un presupuesto, por decir algo, de 90 millones, pues hoy debe estar por ahí con todo lo que hemos vivido y con la inflación normal y con lo que estamos viendo hoy en día con todo esto de la crisis de los suministros y demás. eh, Puede estar por ahí en 450 millones. Entonces todo eso es lo que uno tiene que mirar en ese sentido cuando uno habla sobre este tipo de diagramas, y por qué, digamos, la importancia, y por qué, digamos, que uno le da tanto énfasis al respecto. Entonces digamos que eso se nos vuelve, digamos, como que uno de los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta. Y dicho el anterior, es aquí es en donde uno pues cuando ya, digamos, que ha visto todo esto, digamos, que viendo, digamos, el fin y demás, nosotros cuando estábamos viendo al inicio, digamos, todo lo que era la parte de la formación, nosotros estábamos viendo pues todo lo que era la norma. Entonces cuando veíamos la norma, pues como se había organizado pues con este modelo gerencial de ISO 9001 en el 2015 y ISO 14001 en el mismo año, y posteriormente la 45001 en el 2018, y ya, digamos, la gestión del riesgo que fue ya para el año 2019 y en general, nosotros lo que nosotros observábamos era que, bueno, digamos, veníamos de unos puntos en los cuales, digamos, que todas las normas en el punto uno, pues el tema de campo de, digamos, de aplicación, objeto y campo de aplicación. Dos, lo que era pues la parte de referencias normativas. Y tres, pues lo que era para la parte de vocabulario. Y ya cuatro, pues recordando, digamos, como tal el contexto total de la organización, en donde pues íbamos a mirar los aspectos externos, internos, riesgos, oportunidades, fortalezas, debilidades. Y en ese sentido pues entra toda esa información a la parte de liderazgo, que pues ya digamos que era ahí ya saltamos del punto 4, que es lo que es el contexto interno y externo de la organización, al punto 5, que es pues el liderazgo, todas las tareas que tiene que hacer, de evaluar, digamos, de recoger toda esa información y hacer en el punto 6 la planificación para lo que eran los procesos de soporte, y operación, digamos, de soporte y operación, punto 7 y 8. Y finalmente entonces pues ya entrar a lo que es el punto 9, lo que es la evaluación del desempeño. Entonces miren que a pesar de que pues digamos que partimos en dos todo eso, porque pues dejamos digamos, como esa parte de toda la revisión, digamos, de norma. Aquí lo volvemos a tomar, pero ya desde el punto 9, que es la evaluación de desempeño. Ahora, ¿por qué? Porque es a partir de aquí que nosotros empezamos a poder ver, digamos, dentro de lo que nos va a pedir norma y dentro de lo que nosotros tenemos que hacer, es poder entonces ya permitirnos tener una evaluación de la gestión. Y que miren, cuando uno empieza, digamos, a hacer ya la implementación del sistema, ¿qué es lo que uno empieza a medir? Digamos, la eficacia como tal de esa implementación. O sea, cómo nosotros arrancamos de tener cero, que de pronto teníamos mucha información, pero no estaba documentada, con su trazabilidad, con un objetivo muy puntual, sino que pues ya digamos que se organiza, esa estructura, y eso, digamos, es lo que se empieza a evaluar al inicio. Pero ya cuando nosotros tenemos, a partir de ese periodo, digamos que ya tenemos la auditoría de certificación, ¿cierto? Y empezamos ya lo que es el tema de las auditorías de seguimiento, y digamos en los siguientes 2 años, y al tercer año tenemos la auditoría de renovación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando empieza, digamos, ese seguimiento y todo, empieza, digamos, a suceder esto. Y fíjense que aquí empezamos a hablar sobre lo que es el tema de seguimiento.
Esa es la palabra clave que ya les había, digamos, anunciado digamos, desde sesiones anteriores, de que ahí es en donde nosotros vamos a tener la parte fundamental. Y miren que digamos que que lo que nos pide norma, pues no es que no se pide, digamos, en la primera auditoría, pero digamos lo que más se empieza a hacer énfasis en esas auditorías, en la segunda y en la tercera auditoría que se hace, digamos, a las empresas y que nosotros tenemos, es que nos dice, bueno, empezamos a pasar, digamos, como a un segundo grado, en donde ya no es solamente medir por medir o determinar, sino que ya la información y todo lo que nosotros hemos recogido y las gráficas que hemos planteado para poder, digamos, divulgar la información, pues va a ser es a responder estas preguntas. Miren que acá el punto 9 nos va a decir qué es, o sea, la organización debe determinar, mire, o sea, la organización, o sea que esto depende también de nosotros. Una de las cuestiones que también, digamos que esta mañana y que digamos que en parte también quiero que ustedes, digamos también, si pueden, digamos, vean el enlace de la mañana, y es que, claro, cuando hablábamos de la parte de requisitos legales, digamos a nivel de la gestión de seguridad y salud del trabajo, pues yo les compartí algo, y era que desafortunadamente pues se habían reducido los requisitos mínimos, y eso pues sí, uno digamos que puede decir pues, la idea es incluir digamos que los elementos que sean necesarios para la organización, pero finalmente digamos que el énfasis se vuelve en eso, en que pues ya digamos que se coloca, digamos, dentro de lo que es la parte, dentro del ámbito dentro del ámbito de lo que es, digamos, como requisitos mínimos, y entonces pues en ese sentido se vuelve, digamos, la pregunta, digamos, que como tal, a decir, bueno, ¿qué es necesario? Fíjense en esto, ¿qué es necesario hacer seguimiento? O sea que la organización es la que tiene que determinar de la información, bueno, ¿qué es lo que yo le voy a hacer seguimiento primero? Y luego, ¿qué es necesario medir? Ahora, ¿qué es necesario hacer seguimiento si nosotros tenemos la información? ¿Y qué es necesario medir? Pues si tenemos, digamos, si le hacemos seguimiento, pues nosotros lo empezamos a medir. Empezamos a determinar, digamos, si se cumple o no se cumple. Aquí hay que decir algo, y es que cuando digamos como todo está enfocado, digamos, también a esa capacidad para satisfacer las necesidades, pues aquí es en donde nosotros tenemos que empezar a determinar, bueno, qué es lo totalmente necesario. Y aquí entonces es donde empiezan pues, a existir como todas esas variables, y todo lo que uno, digamos, que va enfocando, digamos, todo lo que es el tema a nivel de lo que es la evaluación de desempeño, pues nos va a llevar a que nosotros entonces podamos, en ese sentido, pues determinar, bueno, de qué manera los métodos de seguimiento, y hacer, miren, después de que yo puedo empezar a medir, ahí sí entonces entrar en lo que nosotros hablamos del análisis y la evaluación. Entonces eso, digamos, que es lo que nosotros debemos tener en cuenta, que pues digamos que empieza a hacerlo. Ahora, aquí lo que nos está diciendo Norma es que el seguimiento tiene que hacerse constante, y como pues también digamos que lo podíamos mostrar de esa manera, era que pues el seguimiento pues se hace, digamos, de forma constante, se hace, digamos, teniendo en cuenta, digamos, la información que nosotros podamos recopilar, dependiendo también digamos, de la capacidad organizacional, pero que nos permita hacer análisis y evaluación necesario. Miren que todo esto, digamos, que lo hace, y pues con lo que es el tema de los resultados válidos, ¿no? Que pues toda la información que nosotros vamos a hacerlo, inclusive hasta nos permite indicar la frecuencia para lo que es el tema del seguimiento. ¿Por qué? Porque aquí es en donde uno tiene que evaluar la capacidad. Por eso, digamos, que se hace tan necesario la utilización de la sistematización de la información, y que nos va a permitir también, en ese sentido, poder entonces llevar a cabo, digamos, los resultados que nosotros esperamos, y que pues se vuelva esto gestionable. Miren que cuando uno mire, digamos, que está
digamos, dentro del tema de evaluación, miren que aquí la norma nos dice, bueno, cuándo se debe analizar y evaluar los resultados. ¿Listo? Entonces, ¿esto de qué va a depender? Pues va a depender también de cada uno de los procesos, de lo que es la naturaleza e inclusive también de lo que es la disponibilidad. Digamos, lo ideal, digamos, el cuadro inicial es que se pudiera medir, digamos, constantemente, pero eso significa que se cree un buen sistema de información en el cual toda esa información se pueda recopilar en tiempo real. Entonces ahí es en donde entra lo que es el tema de la digitalización. Miren que este modelo, digamos, de sistema de gestión que nosotros hemos estado hablando, pues regularmente, una de las cosas que nos va a indicar es que ya es un modelo gerencial. Si uno digamos que se da cuenta, digamos, de lo que era la ISO 9001, 2008, pues era muy operativo. Entonces había un personaje que se nombraba de responsable y era el que tenía que estar en todo momento, pues pendiente del uno, del otro, de los procesos y digamos que tenía que ser responsable de esos procesos. Ahora, aquí una de las cosas que es muy importante tener en cuenta es que ya como es un modelo gerencial, lo que nos está diciendo es que, bueno, de qué manera nosotros vamos a recopilar la información y cada cuánto nosotros la vamos a analizar. Entonces, ¿por qué? Porque es que el éxito, digamos, que va a venir con estos sistemas de gestión posteriormente no va a ser el que mejor trabaje, digamos, en cuanto, digamos, al tema, digamos, de formatos o al que le queme más bonito el sistema de gestión, sino que va a ser quien es capaz de identificar la información clave, poderla recopilar y en esa frecuencia saberla evaluar y dar pues información pues clave como tal. Una de las cosas que es más importante, digamos, que uno pues sí lo tiene que hacer y yo digamos se lo recordaba, era que cuando digamos en uno de los digamos que de los medios amplios de comunicación pues estaban haciendo digamos todo lo que era el tema de las métricas y yo creo que se los comentaba acá que ya digamos que lo medían en tiempo real las métricas digamos mientras le hacían digamos la entrevista a los diferentes candidatos presidenciales. Entonces pues ahí habían unas mediciones que se estaban dando en relación también a lo que era la parte de digamos de preferencia y demás. Y lo curioso era que pues allí digamos que decía estamos aplicando inteligencia artificial. Ahora, cuando me dicen a mí que es inteligencia artificial, significa que no van a admitir, por ejemplo, ¿no? Digamos en donde se disminuye ese porcentaje, digamos, del error de recolección de esa información, porque no admiten personas repetidas, porque no va a admitir, digamos, como el tema de, digamos, lo que se llaman los bots, que son como todo esto que existe en Twitter, que digamos de que son seguidores que son como casi programados para que digan pues cosas muy bonitas de todos estos influencers a nivel de lo que están en redes sociales. Entonces todo eso digamos de inteligencia artificial lo empieza a identificar. Ahora lo empieza a identificar porque recibe un cúmulo de información que le permite determinar si eso es un boot o no. Ahora eso también tiene sus errores porque pues lo puede identificar a uno de pronto pues como un boot también, pero digamos que cada día más el porcentaje de cometer ese tipo de errores pues es menor, y esto es lo que empieza digamos a decirnos digamos en relación a lo que son los sistemas de gestión, y es que se puede evaluar digamos todo el desempeño, la eficacia del sistema y que pues se pueda mantener la información como evidencia de resultados. Ahora esto digamos que esto es algo que uno, digamos, cuando nosotros hablábamos anteriormente, digamos, de los sistemas de gestión, anteriormente como era mucho de papel y que tocaba transcribir y de una forma, e inclusive cuando empezó, digamos, lo que es la parte de digitalización, que ya teníamos ahí ya la parte, digamos, a nivel documental, pues sí, usted hacía los registros, pero digamos que no nos despegábamos del papel físico por el tema de firmas y demás. Ahora con la firma digital, ahora pues con el tema de formularios, pues esto digamos que es muchísimo más fácil. Ahora, es importante que uno tenga en cuenta, digamos, estos aspectos, porque a partir de esto, digamos aquí ya, digamos que ya, como todo el proceso, cuando hablamos del verificar, pues el verificar es ya revisar lo ejecutado frente al planificado, qué faltó hacer y qué es lo que debemos hacer. Entonces en ese sentido, pues va a ser muy importante que nosotros podamos tener aquí la información pues, fiable, viable,
real, digamos, en tiempo real y de fuentes como tal. Y pues todo pues va a ir a lo que es el tema, tanto de satisfacción del cliente, digamos, si se habla de seguridad, de calidad, o pues a lo que es la parte ambiental de los impactos significativos. Ahora, miren que la forma, digamos, que ya nos dicen, digamos que esto era desde el año 2015, miren que la organización dice que debe hacer que seguimiento. Miren que este punto 9 cuando uno digamos lo empieza a analizar en estos puntos, una de las cosas que uno digamos que empieza a observar, bueno, aquí yo estoy mirando que sí está grabando, listo, una de las cosas que uno empieza digamos que a observar en esto es que ya empieza digamos a hablarte a ti digamos de este modelo gerencial, es porque aquí lo más importante va a ser la palabra seguimiento sobre las percepciones de los clientes, el grado que cumplen las necesidades y todas las expectativas. Ahora, estos métodos como tal pues van a ser pues generalmente pues ya digamos que uno de los indicadores es también el tipo de cliente que pues, se va generando digamos paulatinamente, la frecuencia de la venta, lo que es el tema también o sea, hablándolo, digamos que hay diferentes formas también de empezar, digamos, a determinar esas expectativas, que por eso, digamos, que toda la parte de mercadeo tiene que también empezar a mirar lo que son los KPI, estos indicadores pues, digitales y lo que es el tema del marketing digital, porque pues allí también hay, digamos, un espacio muy grande en el cual pues todo lo que es el tema de medición de palabras y demás, pues nos hacen ver pues esa parte, ¿no? Ahora, en todo lo que es la información, miren que aquí siempre digamos que nos va a hablar sobre lo que es evaluar los datos y la información apropiados originados por el seguimiento y la medición. Entonces, miren que ya digamos que siempre en todo momento empieza digamos a decirnos, bueno, el seguimiento también hace parte de que si esas fuentes de información son reales, que si son actualizadas, que si son digamos las últimas que nosotros debemos tener en cuenta. Y de hecho pues uno de los puntos que uno digamos rescata, perdónenme acá, esto en un momento. Digamos que digamos que compartiéndoles digamos frente a otras sesiones de formación de otros temas, pues no es que a empezar a hablar de esos temas, pero miren que lo que son las bases de datos, lo que es el tema de la información, me causaba curiosidad, que me causaba pues mucha sensación positiva, digamos, ver cómo el tema de buscar, digamos, la información, de tener, digamos, de saber cómo las personas que son proveedoras, o bueno, en este caso, digamos, empresas, entidades, digamos, empresas, organizaciones, cómo saber que están cumpliendo con todo lo que es la parte de legislación. Y entonces, así como veíamos lo de la UNAC, pues yo veía que, digamos, dentro de la formación también se estaba hablando digamos también de eso, y una de las cosas más importantes y era digamos frente digamos a la prestación de los servicios domiciliarios, ¿no? Entonces cómo digamos dónde mirar digamos si la persona que nos está digamos vendiendo digamos la pipeta de gas, o la empresa digamos a nivel de servicios públicos domiciliarios, cómo digamos también saber sobre su legalidad. Y eso digamos es porque nosotros necesitamos siempre confrontar la información, porque así como nosotros, y eso digamos que es válido, así como nosotros recibimos la documentación por parte digamos de nuestros proveedores, por parte digamos de nuestros contratistas, también es bueno uno validar. Digamos que eso digamos que ha ocurrido también en nuestra entidad, y eso pues son casos digamos tristes. También digamos saber que pues hay algunos digamos instructores a veces pues no es de nombre ni nada, sino que pues uno oye, porque pues no conozco casos específicos, pero sí que oye a veces de instructores que llegan y falsifican digamos el pago de la seguridad social. Digamos que eso sí es robarse uno mismo. Entonces todas esas cositas, y por qué digamos que lo traigo digamos a colación,
porque cuando nos dice que nosotros tenemos que fijarnos, digamos, en la legalidad, es porque nosotros también aquí nos está invitando a lo que a lo que es el tema del control de los servicios pues, que se proveen externamente. Entonces, cuando yo hago ese control, digamos, también de la fiabilidad, de la veracidad de la información, aquí digamos que entra también dentro del seguimiento que yo le tengo que hacer. Entonces, que realmente, pues sí, digamos que cumpla con toda la legislación. Inclusive, digamos que uno de los aspectos que uno a nivel de seguridad y salud en el trabajo, digamos que observa también, digamos, bueno, y aplicable también a lo que es la parte a la parte ambiental, es que la licencia pues no se encuentre, digamos, las licencias no se encuentren vencidas, que por ejemplo el pago de la seguridad social, y en eso digamos que es muy importante que cuando digamos en el tema de los trabajos, y eso es algo que digamos que sí advierten mucho las administradoras de riesgos laborales, es que y en especial para los terceros, porque pues digamos que las personas que trabajan dentro de una organización, pues tú las tienes ahí, tú controlas digamos todo el proceso digamos de la afiliación, y que efectivamente pues estén en un nivel de riesgo adecuado, que realmente pues vaya digamos con la actividad económica que desarrolla la organización, y con respecto pues a las funciones y a las responsabilidades asignadas para esa persona. Sin embargo, cuando sigamos el tema de terceros y cuando estamos hablando digamos de cierto tipo de población, uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque digamos que buscan a veces por el tema de desconocimiento del tema y demás, pues buscan asesoría y demás, y a veces de pronto esa asesoría digamos a nivel de lo que es el pago de seguridad social resulta no ser digamos lo más indicado. Entonces uno sí tiene que verificar cuando uno digamos el tema de los terceros, que la actividad económica por la que ellos se afilian, porque pues ustedes como sabemos el tercero digamos tiene que pagar su propia seguridad social, cierto, como nos pasa digamos a todos los compañeros contratistas, que nosotros pues para presentar cuenta de cobro pues necesitamos haber pagado la seguridad social. Ahí digamos que la actividad económica tiene que corresponder, y eso digamos que es muy importante, tiene que corresponder a lo que hace digamos la persona. Por ejemplo, digamos que y eso digamos nos pasaba mucho, digamos que si habían personas que digamos se afiliaban digamos de terceros, pues es que están alquilados a terceros, y entonces tenían un conductor y lo afiliaban, por ejemplo el cargo era conductor, pero la empresa era Carpintería S.A., construcciones y constructores, o sea, los afiliaban de una forma tan mal hecha, y desafortunadamente esos son dolores de cabeza. Ahora, digamos que nosotros tenemos que mirar, digamos, en ese punto, cuando hablamos de la viabilidad, nosotros tenemos que observar realmente si eso así, digamos, si se organiza como tal. Lo mismo el nivel de riesgo, porque pues ahí también digamos que mirar que conductor, pero riesgo nivel 1, o sea, el básico, imagínate. O está digamos en actividades digamos de alturas, nivel de riesgo 1. Entonces eso, todo eso digamos que hay que observarlo, teniendo en cuenta de que digamos que las ARL, pues la administradora de riesgos laborales, al igual como pasa el de es como los seguros, que el negocio es que no pagar. Entonces, todo eso digamos que uno lo tiene que asegurar, y una de las cosas más importantes que uno tendría que empezar a mirar también es que concuerde con la actividad económica con lo que va a desarrollar. Si usted contrata, por ejemplo, un pintor, pues la empresa digamos que aparece ahí en la seguridad social y todo, tiene que estar relacionado a ello, ¿no? O sea, si usted mira ahí siempre digamos que sale, digamos, cuando es el tema de las planillas que digamos a nivel de los aportes que da el empleador, entonces la actividad económica del empleador y tal, digamos que nosotros lo detectábamos mucho, era porque pues digamos una persona pues tenía su bus y tenía dos conductores, entonces nos pasaba a nosotros la seguridad social de la planilla desde el punto de vista de empleador, y ahí entonces estaba la actividad. Obviamente uno sabía que eso pues no es que ellos lo hicieran propiamente, sino que pues tenían a un tercero que también les colabora en eso, y ese tercero lo hacía mal. O sea, imagínate, afiliando en lo que yo les digo, en construcción, digamos, son conductores y están afiliados a una empresa de construcción, de maderas y así, o sea, modistería. Entonces todo eso, digamos que uno tiene que mirarlo de la fiabilidad, porque el hecho es que si se genera algún inconveniente, pues yo soy solidariamente responsable. Entonces eso digamos hay que tenerlo muy presente en ese sentido. Esto digamos es para tenerlo allí, y por eso digamos que habla sobre lo que es el tema de
de qué tanto, digamos, de los datos, qué tan reales, digamos, de toda la información que uno recibe. Y aún así, pues uno puede asegurar, digamos, toda la conformidad, ya sea la prestación del servicio, de los productos, porque uno sabe que si sus proveedores, si sus contratistas, si sus, como tal, pues, sí, contratistas y proveedores cumplen con toda la legislación, cumplen, digamos, y entregan, digamos, los documentos al día, pues no vamos a tener ningún inconveniente, porque es que miren que esto se vuelve, digamos, como una especie de cadena, digamos que en ese sentido, digamos, las empresas se arriesgan en algunas ocasiones, digamos, a contratar servicios y bueno, puede ser que de pronto por el tema de precios y demás, pues de esa manera, digamos que se realiza esta gestión al respecto. Ahora, aquí vamos a ver que cuando uno que cuando digamos que los resultados lo importante digamos de evaluar de hacer todo ese análisis es para pues, la conformidad de todos los requisitos y pues el grado de satisfacción. Ahora el grado de satisfacción tiene que estar medido digamos cada vez más como digamos lo sí lo hemos expresado es frente a aquellos factores que vienen a ser más adelante, ¿no? O sea, cómo yo hago para que un cliente, digamos, vuelva. ¿Cómo hago yo para que un cliente, pues, si tuviera la capacidad, viniera a comprarme a mí todos los días? Entonces, todo eso, digamos, es algo que uno debería tener. Digamos que eso digamos, es algo digamos que uno cuando analiza hoy en día, digamos, lo que está pasando con Netflix, digamos, la empresa de streaming, ellos están, no sé si de pronto ustedes lo han notado, bueno, pero ellos están tratando de, digamos, diversificarse, a veces con un tema de jueguitos, con un tema, digamos, también de otros tipos de experiencia, y es por eso, o sea, se han tenido que diversificar, es porque ellos tienen una competencia muy brava. Digamos, si uno habla de Disney, si uno habla de Disney, por ejemplo, no son solamente la plataforma Disney Plus, sino los parques de diversiones, lo que es el tema de las películas, lo que es, digamos, el mercadeo que tienen, digamos, de los diferentes personajes que salió la muñequita, pues, de Frozen, del Rey León y demás. Entonces, todo eso, digamos, que uno tiene que empezar a mirar. A observarlo y en ese sentido pues poder digamos identificar que es, digamos, como tal la satisfacción del cliente frente a las expectativas que se tiene. Digamos, Netflix en ese sentido, pues está mirando, digamos, tratando de migrar, inclusive es increíble, pero digamos que lo que se viene, digamos, para hacia el futuro con Netflix es poder tener una experiencia de realidad virtual 4D en donde pues puedas tú, digamos, que interactuar en la misma, en las mismas películas. Bueno, eso, digamos, es lo que se viene. Y todo eso, digamos, es lo que uno analiza frente a lo que es el tema de medición y que nosotros pues vemos en estos momentos. Ahora, aquí dentro de todos los resultados, pues lo planificado, lo que hemos dicho, la eficacia de las acciones, el desempeño y de los proveedores externos, de las partes de todos los servicios suministrados externamente y qué vamos a mejorar. Miren que una de las cuestiones que aquí digamos que empieza digamos a nombrarnos también es lo que es el tema de las mejoras. Ahora, estas mejoras tienen que ser también significativas, ¿no? O sea, que realmente le permitan. Ahora, si no tenemos información no vamos a poder identificarlas y esas mejoras pues no puede ser algo que nos sentemos a ver, bueno, yo qué fue lo que hice este año, a ver en qué pude mejorar y claro, las hay, pero digamos que el seguimiento de la información tiene que ser digamos destinado a esto. Por eso es que cuando nosotros ya estamos acá evaluando, el resultado final de esa evaluación tiene que ya ser predeterminado desde el principio. Entonces todo lo que yo hago desde la visión, bajando para llegar a lo que es el tema de medición, tiene que destinarme aquí al cumplimiento de esos objetivos. Y en eso, digamos que en ese sentido, lo que nosotros queremos, lo que se quiere, digamos, hacer en esta parte es que el sistema como tal pues refleje mejoras significativas en el tema y no solamente digamos en relación a lo que es el tema de la satisfacción del cliente, claro, innovación y desarrollo y demás y esto digamos que se puede hacer y digamos suministrando digamos muchísima más información, pero también a nivel administrativo la forma en la que se pueden optimizar los procesos, de qué manera yo puedo hacer lo mismo en menos tiempo.
eliminar las redundancias. Porque, por ejemplo, si yo, digamos, ahí es en donde está, si yo necesito un listado y el compañero y digamos en otro proceso necesitan casi los mismos ítems y así en otros procesos, pues cómo nosotros hacemos para optimizar para que yo solo tenga que diligenciar la información, una información puntual. Y de pronto habrá otro proceso que tendrá que toda la información de iniciar pues, la diligencia, pero ya los demás entonces la van nutriendo y con eso pues creamos nuestras bases de datos. Entonces eso es lo que uno digamos que debería tener. Y fíjense que acá hay una palabra muy importante que dice la necesidad de mejoras. Cuando hablamos de necesidad y recordamos, digamos, a nivel administrativo, es lo que realmente me hace falta, ¿no? Digamos que a nivel administrativo, digamos a nivel de mercadeo puntual, hay algo que se llama las necesidades y los deseos, ¿no? Entonces, entendiéndose las necesidades como todos aquellos bienes y servicios que yo necesito para poder vivir, ¿no? O sea, entonces nosotros que tenemos necesidades de alimento, necesidades de abrigo, necesidades de vestido, necesidades de transporte, o sea, son necesidades básicas, o sea, digamos que nadie tiene, nadie, digamos, puede vivir digamos a nivel de todo digamos el medio digamos ampliándolo un poco más nadie puede vivir sin el transporte público porque necesita pues transportarse. En cambio los deseos son aquellas cosas que son ya sean tangibles o intangibles que pues, realmente no hacen la diferencia, digamos como el tema de unos tenis de marca. Es un deseo, o sea, no es que sea malo, pero es un deseo. Usted con los tenis, usted con unos sencillos tenis que realmente, digamos, ahí sí como se dice, le aguanten el trote. Digamos como me pasa a mí que pues, digamos personalmente yo no me puedo comprar tenis de menos de 150, no los puedo comprar y no porque me guste todo porque inclusive los de marca valen para ahí 400 y eso pues tampoco digamos hasta allá pero porque digamos menos de 150 porque yo sé que esos zapatos de menos de 150 con mirarlo feo y yo tengo pata brava, o sea con mirarlo feo se dañan y yo pues tengo, o sea, yo soy pata brava, yo me dio un zapato que me dio no de calidad y ya y no me dura el año. Entonces, pues ya a uno le toca, digamos, en ese sentido. Entonces, eso, digamos, que se va, digamos, estableciendo como el tema de deseos, todo eso, digamos, esa parte de poder, esos lujos que uno, digamos, se da, esos son los deseos. Y yo vuelvo acá, ¿por qué? Porque es que acá nos dice la necesidad de mejoras. ¿Eso qué quiere decir? No eche carreta. O sea, no, y a veces digamos que nos pasa mucho como en el tema de las asesorías, y es que, digamos, los asesores a veces de calidad y cuando se hace, digamos, lo que es el tema de las auditorías, cuando se están preparando, digamos, hacen las auditorías internas digamos, que sea una base para también prepararse para las auditorías de certificación, seguimiento, renovación, eh, y, y de todas maneras, lo que uno observa es que no crece unas mejoras, o sea, no fue necesario, a veces no es necesario, o sea, todas las veces es necesario mejorar, no. Que en muchas ocasiones uno puede ver que sí, claro, eso es real, pero la verdad es que esto, digamos, exige un esfuerzo, exige realmente tomar decisiones, recursos y demás, y entonces, ¿cuál va a ser el valor agregado que le vamos a dar a esas acciones? Y miren que a mí me encanta algo que es algo que vamos a estar ya viendo cuando estemos, digamos, ya con el tema de planes de acción, ya pues con análisis de causa y planes de acciones. Es que me gusta mucho esa parte que dice, de qué manera las acciones emprendidas coadyuvaron o llevaron a cerrar llevaron a solucionar la causa raíz del, del incumplimiento detectado o de la no conformidad pues hallada. Miren esa pregunta tan puntual. Y es por esto, porque es lo necesario. Ahora, generalmente si hay que ser honestos, se necesita. Se necesita mejorar, se necesita hacer muchas cosas y todas las organizaciones, ¿por qué? Porque las organizaciones están llenas de seres humanos imperfectos, seres humanos que necesitamos mejorar en muchos aspectos y eso digamos que también nos lleva a pensar de que usted no puede ponerse a inventar. Digamos que necesidades y miren que nos dice al sistema de gestión, no a los procesos, al sistema de gestión. ¿Eso qué quiere decir? Que si hablamos del sistema de gestión significa que tiene que ser aspectos relevantes.
no que solo por procesos o para hacerlo. Miren, cuando digamos, yo entiendo, digamos, como pasa una organización, que digamos que una de las mejoras fue, digamos, adquirir pues ¿cómo es que se llama? Una especie de grúa, ¿cierto? Para poder movilizar la mercancía de un primer a un cuarto piso, pues, a un subpiso superior. Digamos que eso es válido. ¿Sí? O sea, eso digamos es una mejora del sistema, inclusive pues que va dirigida a lo que es el tema de seguridad y salud en el trabajo, porque con eso se va a controlar la generación de hernias, de lesiones pues en la espalda, de caídas digamos en las escaleras, de diferente pues digamos como tal, el hecho pues de que pues a nivel biomecánico la persona no va a estar digamos así moviendo la cintura para un lado y para otro, o sea, muchas cosas, ¿no? Para el manejo de cargas y todo eso. Pero bueno, en parte, ¿no? O sea, pues digamos que en el desplazamiento y demás. Pero una de las cosas que uno sí debería, digamos que tener en cuenta es que todas esas deberían ser significativas y casi que enfocadas en el sistema de gestión, llámese como se llame. Y esto es algo que uno, pues dentro de todo lo que uno que digamos que va viendo, pues generalmente tienen que llevar a eso. Digamos, a veces las mejoras en el sistema de gestión y digamos que es para qué, para quitar. Digamos, a veces las mejoras es que quitar tanta, digámoslo así, tanta burocracia a nivel organizacional, que sea más accesible, digamos en los sistemas de gestión, que sea más accesible los cambios que necesita el sistema para facilitar el trabajo y la recopilación de información. Todo eso tiene que ir al sistema de gestión. Sí, lo enfocamos en procesos y lo podemos enfocar en procesos, pero que realmente lo que nos está pidiendo es que, mire, puntualmente sí, al proceso, digamos, de los suministros de todos los bienes y de todos los bienes suministrados externamente, bienes o servicios suministrados externamente, digamos, muy puntual. Pero miren que aquí deja, digamos, como ese espacio a que sea algo grande. Y es precisamente por esto, porque ya se ha identificado de que no. O sea, aquí lo que se necesita es qué es lo que nosotros realmente necesitamos mejor para que tenga el mayor impacto sobre sobre todos los procesos, no sobre uno. Y entonces es eso. Mire, a veces cuando uno habla de la digitalización y digamos que creo que eso yo lo hablaba, era porque digamos que la resistencia digamos a ellos sí es principalmente, ¿por qué? Porque no manejamos digamos estos sistemas de información y a veces el ingeniero de sistemas queda ahí solito, o sea, como que lo ponen a hacer esa información, medio le dicen y de pronto digamos como que se supone que el ingeniero puede ser adivino y resulta que no, hay que estar centrado a él porque digamos que pues se necesita digamos crear sistemas de gestión de acuerdo digamos a esas necesidades y eso digamos que puede ser también lo que es el tema de lo que es la parte como tal de mejora. Entonces miren que cuando nosotros ya entramos digamos a lo que es el tema de evaluación de ese desempeño, pues ya entramos a hablar de lo que es el tema de la mejora, ¿cierto? Y miren que todo digamos cuando es lo del tema de la mejora pues va a ir es otra vez a volver desde el principio, o sea, lo volvemos a decir, el camino, aquí lo importante no es el camino y no la meta. Muéstrame la criatura. Porque miren que cuando hacemos todo el recorrido, mire que el énfasis que hace la norma, digamos como tal, es en determinar si oportunidades de mejora, implementar la acción necesaria para los requisitos del cliente e incrementar su satisfacción del cliente. Y volvemos entonces, miren que ya desde el punto 10 estamos volviendo al primer punto, que el punto 1 de norma que nos dice que esta norma tiene como objeto determinar todos los requisitos para que las organizaciones puedan demostrar que tienen la capacidad para satisfacer las necesidades y expectativas de su cliente, tanto presentes como futuras. En la norma ISO 14001 entonces tiene la capacidad para demostrar demostrar la gestión sobre sus aspectos e impactos ambientales significativos, es lo más relevante. Y ya a nivel de seguridad y salud en el trabajo, entonces, ¿para qué? Para demostrar que es capaz de prevenir, o sea, que puede mostrar las acciones en la prevención en la prevención de las enfermedades y los accidentes laborales, entonces, de sus trabajadores. Entonces, esto digamos que aquí digamos que empieza digamos a tenerlo y empieza digamos
a hacer, digamos, como todo un proceso macro en el cual pues empieza a analizar también todo lo que había hecho de identificación desde el punto 4 de contexto de la organización, y aquí entonces empieza, digamos, a decir, bueno, yo de qué manera, digamos, que qué es lo necesario, o sea, qué es lo que yo necesito. Y en esto, digamos, que quiero hacer algo muy puntual, y es que, mire, frente a todo lo que es la parte organizacional, frente a todo lo que son requisitos de norma, digamos en esto de norma, y frente a los requisitos legales, usted parte de ahí, ¿cierto? Usted parte de eso, y ya lo demás que vaya apareciendo, digamos, y en especial cuando hablamos de esos vacíos que hay a nivel legal, nosotros lo que tenemos que hacer es poder darle, digamos, a las organizaciones, darles todo, digamos, como todas las herramientas necesarias que necesita para poder demostrar su gestión. Entonces, para mostrar la gestión que debe tener, ¿no? Entonces, a veces es, y esta es una palabra clave, hagamos lo necesario, ni más ni menos. Y más en un contexto actual. Miren que esto se aplica mucho, digamos, digamos que es lo de la parte, digamos, de seguridad y salud, digamos, puntualmente, ¿no? Pues porque es un, digamos, como uno de los, digamos, dentro del sistema de gestión común, como uno de los marcos, digamos, de los temas que más son amplios, y que pues por ser amplios pues tienen muchos grisáceos, muchos campos grisáceos, porque pues bueno, yo cumplo acá o le hago, digamos, o hago, digamos, el cumplimiento. Y realmente una de las cosas que uno tiene que empezar a identificar, y es duro, digamos, también tener que aceptarlo, es que finalmente el esfuerzo de un empresario va a ser para lo necesario, lo estrictamente necesario, y esto por el tema de tiempo, recursos y demás. Entonces ahí digamos que sí, entra, digamos, el esfuerzo, digamos, que usted tiene como, eh, pues dentro de la parte pues, como responsable, digamos, de estos procesos. Pero más allá uno tiene que tener esa conciencia de que uno también tiene que, digamos, es lo necesario, digamos, en eso. Puede ser, digamos, muy discutible, porque pues digamos que se vuelve una línea, digamos, a veces débil, porque pues bueno, hasta dónde cumplir, hasta dónde no arriesgarse. Pero digamos lo importante, digamos, que todo lo que tiene que ver con esto de los sistemas de gestión, todos, inclusive hasta el de seguridad y salud del trabajo, el legal, el que está, digamos, desde 1072, decreto 1072, pues tenemos es que, pues sí, identificar esos aspectos legales, esos que son totalmente necesarios, todo, digamos, lo que nos sirva a nosotros, digamos. Por ejemplo, si habrán algunos elementos, porque pues también digamos que eso depende también del tamaño, digamos, si somos una empresa de 1 a 10 trabajadores, que pues bueno, tendremos que implementar muchas cosas, otras que sean, digamos, necesarias, digamos, como necesarias, que siempre tendremos que implementar, lo del tema de los reportes y el procedimiento tanto para el reporte y la investigación de los accidentes laborales, lo que es el tema de enfermedades laborales, aunque de pronto pues ahí dentro de los estándares mínimos no lo pida, hay que tenerlo. Probablemente también, digamos, que la parte estratégica sí, porque pues tiene que haber una directriz general, aunque de pronto digamos que no la pida así como tal, pero digamos que son pequeños elementos muy claves que permiten, digamos, dar una luz frente a lo que la organización quiere en ese sentido. Y eso, digamos, que es lo que uno debe, digamos, que tiene que tratar de conseguir en esta parte. Y es que qué se vuelve, digamos, necesario, con qué cumplo también la legislación, y qué herramientas yo tengo que tomar también de más que me permitan, digamos, no dejar cabo suelto, ¿no? Entonces todo eso, digamos, que hay que tenerlo en cuenta, porque miren una de las cosas, y en eso digamos que hay que tener, digamos, como digamos, yo siempre cuando estábamos así con compañeros a nivel de seguridad y salud, uno les pregunta, ¿las empresas tienen que cumplir todo el día 72? Y muchos me dicen sí, y resulta que no, tiene que cumplir en las partes que le apliquen. Imagínense, no le aplica el libro 3, no le aplica el libro 1, y del libro 2 le aplica pues los elementos que aplican para es esto, que son, bueno, 4, digamos, de todos los elementos del libro, del segundo libro. Por ejemplo, uno de los elementos que está ahí, que pues no tiene que cumplir,
es lo que es para las empresas de economía solidaria. Eso está, libro 2 y ahí está. Entonces, pues uno tiene que tener en cuenta, digamos, como todos estos elementos, ¿no? Pues digamos que en este caso, digamos que no lo quiero, digamos, traer a colación, pero digamos que uno tiene que observar eso, digamos, una forma de yo identificar que una persona si realmente, digamos, está, sabe o no sabe también es en eso, digamos, uno dice, la empresa tiene que cumplir con el 1072, si le dice que sí, no, es que no lo ha leído, porque si usted la ha leído se da cuenta que no tiene que cumplir con el libro 1 ni con el libro 3, porque el libro 1 es lo que habla sobre toda la organización del sector trabajo, digamos como tal digamos lo que regula el sector trabajo, y el libro 3 son las disposiciones finales y de los decretos que no quede, digamos, esa es otra pregunta. Todos los decretos quedaron compilados en el 1072, no, y hay unos muy específicos. Entonces todo eso, digamos que uno lo tiene que tener, tiene que tener ahí presente. Entonces, esto digamos que son cosas que yo les digo y claro, o sea, miren, de todas maneras, lo ideal es que las empresas, pues, entre más se fortalezcan, entre más elementos tengan, así sean de 8 trabajadores, así tengan 3 trabajadores, entre más, el sistema de gestión y la mejora y los elementos necesarios, digamos que sean robustos de acuerdo, digamos, al tamaño y que pues lo tengan que hacer. Ahora, esto digamos que es lo que uno tiene que tener presente, digamos, en ese sentido. Entonces, ¿por qué? Porque desafortunadamente cuando uno ve, digamos, lo que es el tema de los cambios que han habido, o sea, nosotros, o sea, sí es verdad que se ha avanzado, digamos, en lo que es, por ejemplo, digamos, lo que es a nivel laboral se ha avanzado mucho, pero a veces, digamos que cuando uno mira lo que es la resolución 312 de 2019, uno siente que todo lo que se avanzó se atrasó un poco. O sea, como que fue un paso, digamos, más hacia atrás. Y eso, digamos que eso también lo saben los mismos empresarios, eso lo saben las organizaciones. Entonces, por ende, digamos que cuando uno empieza a jugar con esto, pues ya uno se da cuenta que, que dentro, digamos, de la parte, digamos, a nivel de lo que nos toca, digamos, como a nivel de seguridad y salud en el trabajo pues ya sea que se haya disminuido, digamos que ya no es como antes, que ya pues toca estar muy pendiente con todo y digamos como ese cumplimiento, pero digamos que sea esa licencia, desafortunadamente, ¿para qué? Pues para poder digamos cumplir con eso estrictamente necesario y que se reduce. Generalmente, digamos, yo viendo, digamos que todo esto, digamos que hemos estado viendo, digamos así, hemos estado viendo y recogiendo todo lo que es la parte del sistema de gestión. Cuando uno analiza resolución 312, pues teníamos un sistema de gestión muy bueno que se había generado desde el año 2014, compilado en el año 2015, pero en el 2019 llegó y no se respetó eso y se partió en pedazos. Y sí, o sea, uno puede decir, sí, las empresas de pronto no es lo mismo una empresa de 10 trabajadores a una de 1000, pero de todas maneras todas deberían tener un sistema de gestión de acuerdo a su tamaño. O sea, a todas, digamos, a todas las organizaciones hay que pedirles una política. A todas las organizaciones había que pedirle unos objetivos en seguridad y salud. A todas un plan un plan bueno, digamos que eso sí, digamos que sí se exige el plan de trabajo anual, pero digamos que a todas debería tener el elemento de verificación. Cuando uno mira, digamos, resolución 312, las empresas, digamos, que están de 1 a 10 trabajadores y que pues tienen, digamos, nivel de riesgo 1, 2 y 3, pues prácticamente que tiene es el hacer nomás. La ejecución, ya. Por ahí de pronto sí tendrá de pronto no, la matriz de peligros, pero ya el resto es ejecución. Cuando uno mira de 11 a 21 le hace falta elementos del actuar. Digamos, como es que no tiene, digamos, un proceso de auditoría, tiene que tenerlas todas. Porque es, digamos, un proceso de revisión. Digamos que hay unos elementos que sí debería tener, o al menos, digamos, la revisión por la dirección debería tenerla. Y lo de las acciones correctivas, preventivas y mejoras debe tenerlas, todas. Porque pues, no es un elemento fundamental para poder hacerlo. Digamos que ahí sí, desafortunadamente, pues como sabemos, pues bueno, eh, a veces de pronto el tema es que no hay personas idóneas también que sean conocedoras más de los temas, y esos son los que pues dictan estas disposiciones. Desafortunadamente, digamos
que pasa esto. Pero digamos que más allá lo importante es que nosotros resaltemos la necesidad como tal de tener los elementos necesarios. Digamos una organización, digamos hablándolo desde el punto de vista de 1072, usted lo tiene que dotar de todos los elementos que se le puedan presentar. Y eso le implica que si va a tener un COPAS, pues eso significa de que va a tener que usted implementar lo que es el tema de elementos de protección personal, lo que es el tema de inspecciones, o sea, ahí ya va. O si hablamos, digamos, de lo que es la parte de convivencia laboral, entonces ahí ya tiene que usted empezar también a implementar lo que es el tema de todos los protocolos necesarios, porque pues, digamos que se corta, digamos, lo que es la parte de la trazabilidad de la información a nivel legal y por ende, digamos, que le crea un conflicto a nivel del empresario, porque el empresario, digamos, por ejemplo, el empresario le dice, no, pues si es que cuando yo leo 312, yo tengo 8 trabajadores, yo necesito, o sea, yo no necesito un comité de convivencia. No lo estoy diciendo yo, o sea, digamos que lo estoy planteando en un escenario, ¿no? Entonces ahí es en donde está la lucha de no, no, mire qué tal, porque es que de todas maneras se presenta esa situación y la importancia, digamos, como tal, de hacer eso. Pero finalmente, digamos que es algo que digamos que dentro de todos los elementos, dentro de la parte normativa, pues que muchas veces, digamos, cuando se va a revisar, y esto digamos que es algo generalizado, y eso digamos que ha pasado con empresas que yo digamos que se manejan y que me dicen, no, nosotros queremos cumplir con todo. Y bueno, pues uno no le hace mucha fuerza, digamos, como tal, digamos, a llevarlas a ese nivel, porque uno ve que pues son, digamos, procesos un poco más complejos, pues claro que uno sí digamos que uno trata de ajustarlas también, porque pues la idea es, digamos, si hay que cumplir, pues, y digamos, si lo tiene y tiene los recursos, pues la idea es que pues se vuelve, digamos, algo que sea de acuerdo al tamaño y a la naturaleza y también digamos a la forma de la organización. Por ejemplo, si fuera, digamos, yo siempre digamos he analizado los sistemas de esta manera, y es que si la organización es una empresa de transporte, el sistema de gestión tendría que ser como un bus. Si la organización es una panadería, el sistema de gestión tendría que parecer un pan con levadura, recién horneado y oloroso. Eso es lo que debería ser el sistema de gestión. Si es un taller de mecánica, debería ser un carro que anda, que camina digamos a 80 kilómetros por hora. O sea, eso es lo que es la naturaleza que debería tener digamos, la forma de cada sistema de gestión en cada organización. Y digamos, si hablamos de lo que es, digamos, por ejemplo, si es lo que es el tema de mecánica, digamos, del sector automotriz, entonces pues habrán algunos sistemas de gestión que tendrán que ser un Volkswagen, en otros tendrá que ser un Twingo, en otros tendrá que verse como una camioneta y en otros tendrá que ser un Fórmula 1. Es la o sea, es la naturaleza de cada organización, y eso digamos que o sea, eso que nos los da, o sea, ¿quién nos da esa información? O sea, de poder transformarlo de acuerdo a eso, todas las bases de datos que nosotros recopilemos, y la misma organización cuando usted la conoce, usted lo que hace es que colocar, a usted le están diciendo el qué, pero el cómo usted lo define, o sea, es decir, lo define lo define la organización, así como lo que es el tema de que el cuándo. Miren que el seguimiento, cuando habla del seguimiento ahí que hemos visto, digamos, desde el punto 9, ¿por qué define el cuándo? Porque es que todas las actividades son distintas. Define el cuándo porque las necesidades específicas de cada organización, yo puedo tener acá 10 panaderías, pero no a todas les va a quedar, y todas las 10 pueden tener la misma receta para hacer el pan francés, pero probablemente si yo pruebo el pan francés de las 10, ninguno va a saber igual. Y puede ser que lo haya cocinado tengan los mismos materiales, la misma calidad de los materiales, la misma receta, y hagan exactamente lo mismo, que lo horneen, digamos, los minutos que son, que lo saquen inmediatamente, que realmente le apliquen la levadura, digamos, pues bueno, antes en la masa, pues en el momento, en las cantidades, exactamente igual, y no va a quedar igual. Y eso pasa. Entonces, por ende, digamos que estos sistemas siempre, digamos que que se va a determinar esto de acuerdo, digamos, a cada una de esas necesidades, y digamos que hacia eso, digamos que va lo que es la parte, digamos, de la mejora. Miren que cuando ocurra una no conformidad, digamos que aquí digamos que es lo que nos da, digamos que la idea es darle cumplimiento a todo, pero digamos si no sea incluido, digamos que
cualquier queja, digamos, originada, digamos, de queja, reaccionar y, ante la no conformidad, y cuando sea aplicable, entonces, ¿qué? Miren que acá nos dice, o sea, que cuando sea tomar las acciones para controlarla y hacer frente pues a las consecuencias. A veces pues esto lo que nos va a indicar es que nosotros pues tenemos que crear todo ese círculo, digamos, para poder demostrar como tal cómo va a ser, digamos, esa la parte, digamos, de poder darle sentido, digamos, a lo que son los planes de acción. Entonces, es en ese sentido como nosotros, pues también podemos, dentro de una organización, llegar, digamos, a plantear estas necesidades y sin importar el tamaño. Miren que aquí hay algo que es muy importante dentro de todo lo que hemos estado viendo, digamos, del sistema de gestión, es que, hombre, usted va a necesitar un martillo, en otro usted va a necesitar toda la ferretería. Eso depende también de lo que nosotros vayamos a realizar. Y en ese sentido, pues aquí hay, digamos, como digamos, como herramientas, digamos, métodos para, pues, para poder, digamos, trabajar en eso. Generalmente, digamos, cuando uno mira, digamos, este tipo de herramientas, digamos, en este caso, digamos, como que son las Kaizen, eh, pues generalmente es algo que uno tiene que, pues, digamos que hacerlo, digamos, no solamente, digamos, a nivel laboral, sino a nivel personal digamos, en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces este método Kaizen aparece, digamos, como tal, y que es muy práctico, pero que también digamos que nos permite, digamos, darnos un orden, digamos, de lo que nosotros lo tenemos que aplicar. Eso digamos que lo hacemos pues muy organizacionalmente, digamos, con lo que nosotros pues hacemos a nivel de seguimiento de procesos, de la optimización de lo que hemos hablado, pero que digamos que en nuestra propia vida también debería ser aplicable, digamos que en nuestra propia vida, porque pues es en donde nosotros lo tenemos que hacer, digamos que uno también debería hacerlo, digamos, en cosas prácticas. Esto digamos que también, digamos que aplica, digamos, para todo y es algo que uno, digamos, que siempre lo defiende. Ahora, esto pues es como tal lo que es el tema de cambio, pues lo que significa, digamos, de lograr metas, digamos, de forma gradual y continuada. Y esto pues realmente es algo que pues que se genera, digamos, a través, digamos, que este modelo se genera, digamos, que las 5S. Bueno, aquí digamos que nosotros digamos que se conoce como las 6S, inclusive a veces lo he visto para por las 7S, pero finalmente digamos que va siempre dirigidos hacia lo mismo, ¿no? Entonces pues el modelo Kaizen pues va a ir es hacia qué, hacia un tema de un aprendizaje que es gradual y pues combinado, y eso digamos que inclusive en nuestra formación nosotros también lo aplicamos, ¿no? Digamos que cuando uno, digamos, aplica esto también en lo que es el tema de la formación, uno se da cuenta de que uno lo hace inclusive a veces con los aprendices, porque pues finalmente cuando, digamos, recién entran los aprendices a un primer, ¿cómo es que se llama? A un primer trimestre o a un primer semestre, de acuerdo, digamos, como lo maneje cada centro, en cualquier programa de formación, uno que lo primero que tiene que hacer, empezar es a hacer, digamos, lo que llamamos el filtro, ¿no? Y es que ese filtro casi que ni siquiera uno lo hacen ellos mismos porque pues habrá, digamos, como digamos que las motivaciones y todo lo que tiene pues cada persona pues hace que quiera, digamos, continuar o no. O sea que pues eso, digamos, que uno lo identifica, o si no, miren a nosotros, todos somos el resultado de un filtro, ¿cierto? Que se hizo, que se ha hecho y que se mantiene haciendo durante mucho tiempo en nuestra vida y que nos permite estar acá. O sea, todos estamos aquí, llevamos 3 4 5 8 años como instructores o más, que yo sé que hay algunos que llevan 12 que es eso. Es porque hemos pasado los filtros, o sea, porque nos hemos esforzado, ¿no? Pues en términos generales podemos decir eso. Nos hemos esforzado, nos hemos también capacitado, hemos ido mejorando, porque esto no es fácil. Eso sí, ninguno puede decir que no. Esto es totalmente, digamos, difícil y siempre, digamos, será difícil porque exige, porque es muy exigente, porque está, digamos, que relacionado también a lo que es, digamos, la adquisición de, digamos, al hecho de botar conocimiento viejo y adquirir uno nuevo constantemente.
Entonces, pues, digamos que esta herramienta uno también, digamos que la debe hacer, ¿no? Digamos, utilizar. Digamos que pues todos sabemos lo que es el tema de clasificar, digamos, lo inútil con lo útil, y digamos que es algo que se hace básico dentro de lo que es la organización, ¿no? Entonces aquí digamos que es nada más lo necesario. Muchas veces dentro, digamos, de lo que es nuestros procesos, nosotros el trabajo que tenemos que hacer en cada uno, digamos a nivel organizacional, a nivel digamos de lo que es el tema de la formación integral de los aprendices y demás, pues tiene que ser esa sacar a votar todo eso, digamos que no es necesario, digamos que digamos como de esas actitudes y demás que no son necesarias, eso digamos es parte de la formación, y empezar, digamos, a darle esa conciencia también a los aprendices frente a lo que es el mundo del trabajo. Recuerden que dentro del modelo pedagógico, pues nos habla de que es un proyecto de vida lo que se defiende, digamos, digamos que lo que es la formación profesional integral, que es un proyecto de vida en el cual incluye lo que es el mundo del trabajo y el propio mundo de la vida, ¿no? O sea, que porque lo entendemos, digamos, de forma integral. Y en ese sentido, pues lo que también promueve la formación profesional integral es que nosotros entonces, de entre nuestros aprendices, y yo les hablaba, digamos, ayer lo de que era la esperanza, era ¿por qué? Porque lo que hace la formación profesional con lo que nosotros les enseñamos, más que nada es a que ellos puedan entender que no solamente existe el mundo de la vida, de los amigos, en donde, digamos, como la vida de, digamos, que es pues que es muy informal, o sea, sino que también existe ese formalismo empresarial, esos protocolos empresariales que nos van a permitir pues, hacerlo, digamos, de esta manera. Entonces, eso digamos que es lo que nos empieza, digamos, a distinguir allí. Muchas veces cuando nosotros trabajamos, digamos, este aspecto, esto es algo que uno tiene que hacerlo, digamos, día a día, ¿no? Día a día con el tema de la basura, día a día, digamos, con muchas cosas que muchas veces, digamos, que pueden haber, como el tema de los chismes, de las conjeturas, de las especulaciones. Eso es algo que sí, digamos, que todos los días, digamos, que tenemos que evitar, ¿no? Y eso, digamos, que nos aplica, digamos, que a todos, porque es muy fácil uno contaminarse de eso. Entonces, eso es algo que pues uno sí debería, digamos, tener allí muy presente. Entonces, esa, digamos, como esa identificación de esa parte. Ahora, igual, pues también como nosotros pues lo podemos ir viendo, digamos, con lo que es esta parte, digamos que qué cosas, digamos, que se vuelven, digamos, inútiles. Digamos que dentro de, digamos, lo que es la parte, digamos, organizacionales, también esas prácticas, digamos, que muchas veces se generan, digamos, dentro de las mismas, en donde pues se van a seguir los mismos procesos de la misma manera. Yo recuerdo, que una de las cosas que más a veces me impresionaba, digamos, de organizaciones es que todavía anden con los libros de contabilidad, ¿no? Digamos que van a hacer el control de todas las cajas y demás, y en vez de tenerlo de pronto en un Excel, no, lo tienen en el librito, así como los de contabilidad antiguamente. Entonces, todo eso, digamos que se hace, digámoslo así, se hace necesario pues poderlo digamos sistematizar. Todo eso digamos son cosas que uno debería optimizar. Ahora, ¿por qué? Porque es que finalmente la información y finalmente digamos que lo que ya se viene digamos a nivel de organizaciones es realmente pues un equipo de cómputo bien que resiste digamos lo que son los requerimientos audiovisuales y demás que nos van a pedir, y para contar su mouse, su teclado, su mesa y su buena silla, y se acabó. Entonces esto digamos es algo que se va a necesitar, porque casi que ni siquiera los cables, porque pues finalmente todo pues como ya se está dando por ya sea por Bluetooth, por Wi-Fi, pues eso cada vez más pues va a ser más óptimo. Entonces eso digamos que es el tema ya de clasificar. Ahora, eso depende de cada organización y eso depende de cada proceso. Ahora, vuelvo y vamos a lo mismo. Esto no se logra y se vuelve un círculo vicioso, aunque se sepa que hay que cambiar, si uno realmente no conoce los procesos y si uno no le quita las cargas laborales innecesarias que no tienen ningún sentido, y en especial en los sistemas de gestión. Entonces eso digamos que hay que tenerlo, digamos, pues uno, digamos, muy presente. Lo otro, digamos que, pues sí, nos habla de organizar, digamos, lo que es el tema de ubicación,
Pero miren que yo lo que les digo, digamos, cuando uno habla de esto, digamos, de la información, es que cuando ya uno tiene lo necesario, es bueno hacer un inventario y que todo el mundo, digamos, esto yo lo enlazo es con lo que nosotros veíamos de la parte, digamos, del capítulo de comunicaciones, ¿no? O sea, cuando nosotros allá creo que era en el capítulo, en los procesos de soporte, cuando decía que el control de la información, quién tiene que, a dónde, a quién le puede, o sea, todo ese inventario tendría que hacer, digamos que eso, digamos que en un mundo digital, eso es lo que significa organizar, saber quién tiene qué información, en qué estado y por cuánto tiempo, y qué se hace después de eso. Digamos, por ejemplo, lo que es el tema de cuando uno habla, digamos, de contabilidad que entre, digamos, entre los 3 años tiene que ser en archivo activo y ya después entonces se hacía, digamos, ya lo que era el tema de archivo inactivo hasta 20 años después. Eso es lo que uno debe tener pues muy presente cuando habla sobre esto. De, bueno, dónde digamos va a tener la información, y cuál, digamos que en un mundo digital pues la organización de poner todo en su lugar es que cada quien sepa qué información es la que maneja. Sepa a quién le puede distribuir esa información, en qué estado y de quién recibe información y en qué estado, o sea, en PDF, digital, bueno, habrá información en físico también, porque pues eso digamos que hasta cierto punto no desaparece, pero igual, igual pues yo pienso que sí, pues digamos que en parte no, digamos, algunos que no desaparecen. Entonces toda esa información, digamos, toda organizada, ¿para qué? Para que usted pues realmente sepa y la conozca y que pues precisamente pues se logre, digamos, actualizar, porque como nosotros sabemos esto es continuo. Digamos que sí, digamos, a nivel físico es muy fácil, así que tú pongas todo en su lugar, que esté fijo, digamos, caso práctico, las llaves. Algo que uno nunca en la vida, nunca en la vida debe, o sea, debe olvidar es que las llaves tienen un lugar sagrado y ese lugar se respeta. O sea, así como se dice, al lado, así como digamos, así como tenemos la Virgen con los velones y que ese lugar es sagrado y de todo, el segundo lugar sagrado realmente es el lugar de las llaves. Porque es el lugar más clave por emergencia, por costumbre, por todo. Entonces eso digamos que es algo que uno pues sabe y lo deja digamos en un lugar visible. Haga de cuenta que eso es como un extintor, ¿no? Que tiene que estar el lugar libre, despejado, señalizado. Bueno, en ese caso no señalizado, pues tampoco. No vamos a llegar hasta allá, pero sí digamos que sabemos claramente, identificamos, ese es el lugar en donde yo coloco mi llaves. Cuando llego de la calle. Uno nunca sabe. Nunca sabe cuándo necesita salir de urgencia y las llaves. Entonces, es eso. Es eso, digamos, a nivel físico, pero digamos que a nivel de información, sí es, ¿cómo es que se llama? Sí es importante, digamos, a nivel de información, saber quién tiene la información y que todo el mundo, y que se vaya actualizando, y que todo el mundo sepa quién tiene qué. Ahora, ahorita digamos que con ese mundo digital, ¿por qué es, digamos, importante eso? Porque es que yo ya no le voy a pedir a mi compañero. No, simplemente yo llego, entro, sé que, mire, esta información está en la carpeta, por ejemplo, no, está en la gestión comercial, en la subcarpeta procedimientos. Entonces entro allá y ya la copio, la pego. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Yo ya tengo acceso. De pronto el otro que a esa misma información, a ese mismo documento, no lo ve. Yo sí, porque mi cargo, digamos que amerita, digamos, conocerlo. Entonces, eso, digamos, es lo que uno debe tener en cuenta, digamos, en ese sentido. Entonces, porque pues en la medida y demás, ahora obviamente cuando digamos en lo que es el tema de la casa, lo que es el tema también pues a nivel de procesos, digamos lo que hablamos de mantenimiento, lo que es el tema de fabricación y todo, pues obviamente se va a tener allí, ¿cierto? Digamos los lugares y esto, miren que una de las cosas que es más importante cuando uno le exige orden y aseo, digamos, a lo que es también al personal, es, venga, pregunto, muy bonito, sí, quedó organizado y eso pasaba. ¿Usted es capaz de mantenerlo así? Esa es la pregunta clave. Yo soy capaz de mantener organizado eso en esa manera, de esa manera, y eso exige también que pensar en el otro, ¿no?
Porque yo no le voy a exigir, si yo no soy el dueño del cargo, o sea, si yo no estoy ahí las 24 horas, perdón, las 8 horas, que 24, las 8 horas ahí en ese cargo, pues yo tengo que preguntarle al que está a las 8 horas si puede mantener ese orden. Porque sí se ve muy bonito, pero si mantiene realmente desorganizado, pues no hacemos nada. Y eso pasa mucho. Digamos, uy, mire, mire, y eso pasa, digamos, con el tema de las auditorías. Ustedes saben que cuál es el ojo de auditor, es lo más implacable que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque usted ve, uff, todo bonito. O sea, para el día de la auditoría todo está impecable, todo está organizado, todo el mundo, mejor dicho, vestido de frac, elegante, mejor dicho, no mueven ni un músculo, todos, o sea, mejor dicho, todo es una maravilla, todo es paz y amor, pero resulta que el ojo del auditor sabe por dónde va y preciso, le da, va ahí entonces pide la documentación en un proceso, precisamente en un documento que no está organizado. Y todo eso tan bonito y todo, pues se va. ¿Por qué? Porque esto se tiene que hacer hábitos. Esto es necesario de hábitos y esto es disciplina. O sea, hacerlo porque pues sí, digamos que es uno de los últimos pasos del tema de disciplina, mantenerlo, pero como yo les digo, uno no puede, o sea, uno no puede, digamos, pensar de hacer las cosas, digamos, de forma separada, sino que tiene que pensar es hacia el final. Sí, que para llegar al final hay montañas, hay valles, hay ríos, hay inundaciones, hay tormentas, rayos y centellas, pero finalmente la visión tiene que estar allá en la meta. Pero porque dicen, no, pues vamos a tener, o sea, ese, digamos, miren que hay ese dicho, digamos, que no se aplica, es ese que dice, y así, digamos, lo toman muchas personas, y es que cada día lleva su afán. Y uno no debe ser así, o sea, obviamente uno tiene que preocuparse por lo que hay, digamos, en el momento, pero también con la visión a futuro. Entonces por eso es que cada día con su afán no es tan aplicable, ni siquiera en la propia vida, porque uno tiene, o sea, uno no puede pensar en el día a día, porque en el día a día uno se va llenando de cosas urgentes y finalmente uno no hace nada. Es la visión que uno tiene estratégica de ver todo el panorama y todo el contexto. Y eso se habla también lo que es el tema del contexto. Estos contextos, o sea, que cómo yo hago para mantener, cómo yo hago para que esto no solo sea vea bonito cuando yo haga SEO, sino que realmente se pueda mantener, que sea algo permanente y ese digamos que se vuelve en sí ese afán y el interés digamos de esa parte. Entonces por eso, porque uno lo tiene que visualizar en ese sentido. Y lo otro, pues sí, digamos que el tema ya de limpieza, digamos, para manejar el bienestar y demás, y es por lo que es el tema de accidentes. Y aquí hay algo que cuando uno habla, digamos, de limpiar, digamos, acá como tal, es que hay muchas tareas, digamos, que uno tiene que saber también, digamos, como tal, que, eh, espérate porque sí, sí, listo. Entonces, uno tiene que saber que, digamos, hay tareas, digamos, cuando uno limpia y organiza, uno tiene que saber que hay tareas que se tienen que realizar, o sea, como que empezar también a saber cuáles son las tareas urgentes, digamos que en eso también es cuáles son las tareas pequeñas, cuáles son las tareas pequeñas urgentes o inclusive pequeñas importantes. Por ejemplo, ese tipo de tareas uno también las tiene que identificar y eso también es por el tema de limpieza que se tiene que hacer pues constantemente, digamos lo que así en el sitio, digamos, y a nivel de información, que es digamos como lo que es el tema de también de lo que es el tema de limpiar, digamos como tarea a nivel de información, y es que el computador, por ejemplo, limpiar y organizar también lo que es el tema de la ruta de los archivos. Una de las debilidades, digamos, que nosotros tenemos a nivel de sistemas de gestión y que uno lo ve constantemente y créame que a mí me costó muchísimo. Yo creo que ese fue uno de los aspectos que más, digamos, dentro de la formación a nivel de calidad me costó mucho y es cómo, digamos, limpiar, tener el ambiente, digamos, estar digamos, con todas las carpetas sin esa necesidad de que, ay, que me pidieron, por ejemplo, la gestión que yo he hecho a nivel biomecánico y por allá buscando carpetas 10 minutos. A ver dónde es que está. Eso a mí me costó muchísimo y no por, y ojo, y eso les cuesta mucho, digamos, para ubicar un archivo, digamos, pídale digamos, a alguien de calidad, por ejemplo, digamos, si no ha logrado, digamos, esto,
llega y le dice, bueno, muéstreme las acciones ya ejecutadas de la revisión por la de la revisión de la alta dirección. Y, y realmente puede durar 20 minutos buscándolo. Y es porque no se ha limpiado, no se ha, digamos que no se ha hecho, digamos, en ese sentido, sí la organización de los archivos, pero adicionalmente, pues no se limpia, digamos, de lo que es el tema de archivos. O a veces abren un archivo y entonces, ¿qué sucede? Que abren, no, perdón, es que este era el de hace 3 años, no es el último. Entonces, todo eso, digamos, es lo que implica, digamos, también, pues, limpiar el tema de un ambiente. Ahora, ¿por qué? Digamos, ¿por qué tiene que ver esto? Porque es que cuando uno, digamos que promueve, uno tiene que promover un ambiente de tranquilidad. Digamos que yo tengo acá la información de que sí, de que digamos es eso, o inclusive, digamos, en el limpiar, también implica de uno deshacerse de esos chicharrones innecesarios. Por ejemplo, cuando uno le solicitan, principalmente cuando uno le solicitan información, cuando uno digamos que tiene digamos que lo que es el tema de comunicación, si digamos el suministro de información, y tercero, también en relación también a lo que es el tema de responsabilidades. Digamos, uno tener un ambiente, digamos, limpio, sano, digamos como tal, es porque usted sabe cuáles también sus limitaciones, digamos, en su cargo, hasta dónde usted tiene que resolver y hasta dónde usted se tiene que preocupar para resolver eso. Y ya después pues puede mirar unas cosas adicionales o inclusive pues colaborar también con otro compañero y demás. O sea, eso digamos que es también lo que es el tema de limpiar, tener un ambiente adecuado en el cual que si nos solicitan algo, pues hombre, ya ahí se tiene, 2 minutos así, aquí está, necesito el martillo, aquí está, todo eso digamos que como tal y en buenas condiciones. Entonces eso digamos que asegurarlo, digamos, a veces es difícil. Muchas veces es difícil porque a veces qué es lo que sucede, digamos que lo que se hace, digamos, como tal, es muchas de las prácticas que uno hace. Digamos que donde yo se lo digo, digamos que es limpiar y demás, digamos es acá, digamos se lo voy a mostrar acá, es este menú. Digamos que esto es algo que yo siempre, digamos, dentro del tema de organizar y de estar limpiando, es esto. Digamos, yo acá tengo toda la información, si ustedes se dan cuenta ahí, tengo toda la información general, digamos, como tal, digamos, puntual, digamos, de la que yo más utilizo rápidamente. Entonces, ¿eso por qué? ¿Por qué yo lo hago? Porque pues es que yo necesito optimizar. ¿Sí me entiendes? O sea, tener mi ambiente de que no, que, ay, ¿a dónde es que tengo eso? Y tal, no, no, pam, 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 pam. Ahora, ¿por qué? Porque finalmente, la medida de que yo tenga un ambiente limpio, pues voy a trabajar de una manera más agradable, de una manera pues más adecuada, y no voy a estar allá como que todo el que buscando, no, que es que, por ejemplo, un sencillo ejemplo, digamos, de lo que es esto. A mí me pueden pedir cuáles fueron los juicios evaluativos que yo generé en un mes en el año 2017, ya lo tengo. Otra cosa es que yo no lo comparta, pero digamos que yo lo tengo. Digamos que usted cómo fue que evaluó los juicios evaluativos del año 2018 en junio. Ahí está la información. O muéstreme todo el informe de cuenta de cobro de agosto de 2019. Porque eso es que limpieza. Ahora, ustedes ven eso y yo no me voy a confundir con los que tengo actualmente. ¿Por qué? Porque lo tengo que organizado, limpio, digamos, o sea, en un ambiente en donde solo tengo lo actual. Eso es la limpieza. ¿Sí? Entonces que yo pueda estar el bienestar, tranquilidad, inclusive pues lo que es el tema pues de informe y que pues va digamos mucho a lo que es el siguiente aspecto, que es que la estandarización. Entonces que pues entonces empezar a generar digamos lo que es la productividad, digamos, o lo que es el tema de cuenta de cobro. Yo trato digamos de esforzarme mucho y no en estandarizar digamos toda esa información de aquí a diciembre. ¿Para qué? Para que la información que tenga que ocupar no me demore más de una hora con su vida y todo. Entonces ese digamos que se vuelve digamos el propósito. ¿Listo? Bueno, vamos a tomar entonces la pausa activa en este momento y regresamos entonces 20 minutos. Bueno, a las 53:55 estaremos regresando
en este momento. Listo, entonces acá permítame, ya les dejo de compartir y de una vez entonces lo hacemos. Listo, permítame acá, ya les comparto lo que es la ventana para entonces ya entrar a lo que es la pausa activa. Aquí yo voy a parar el video